Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro penúltimo programa del ciclo 2021 de Contracara, aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Quiero agradecer a todos los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden, va todo nuestro agradecimiento. También a todos los que colaboran con TLV1, también va todo nuestro agradecimiento, porque gracias a la colaboración podemos llegar a completar este año 2021. Esperamos que nos sigan acompañando en el 2022, que es muy importante porque las noticias, lo que ocurre en la Argentina, requiere también que los mantengamos informados y llevarles, como siempre decimos, toda la verdad. También saben que estamos emitiendo a través de nuestra página web www.canaltelv1.com y debajo de este programa van a encontrar todas las redes sociales en las cuales nos dirigimos, ¿no es cierto?, hacia todos. También quiero poner el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ayude, nos acompañe, nos muestre una luz al final del camino. Solo la fe nos puede dar la fortaleza de dar este buen combate en un mundo tan adverso, tan complejo y tan demoníaco, ¿no? Especialmente por el tema que vamos a tratar, el tema de hoy. Ustedes saben que recientemente se ha arrestado a 10 militares argentinos. El tema se lo denomina como el caso Ciudadela. El caso Ciudadela es un hecho que ocurrió el 29 de septiembre de 1976 en Villa Luro, ¿no es cierto? Ahí se hizo un operativo militar conjunto en el cual murieron 4 terroristas. Vicky Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh, José Coronel, Ismael Salame, Ignacio Beltrán y Alberto Molina Benussi. Este hecho ocurrió en una redada que se hizo y que de esa redada fallecieron en el combate. Más allá del combate, la que quedó viva fue Vicky Walsh, la cual se pegó un tiro en la boca al verse redada y sin salida. La realidad es que bajo este hecho el juez Rafecas, hoy juez federal, determinó el arresto de 10 militares por ese hecho ocurrido en esa época, por supuesto tergiversando, ¿no es cierto?, lo que en realidad los hechos fueron. Inclusive Rodolfo Walsh cuenta en una entrevista que tuvo en el cual su hija se pegó un tiro, o sea que fue por el hecho del combate. Ahora, la realidad es que tomaron detenidos varios militares que pertenecían al Grupo de Artillería de Defensa, 101. Y entre ellos figura Ricardo Grisola, no sé si podemos ver el artículo que publica Infobae, señor director, si es tan amable, Ricardo Grisola, Gustavo Monel, Hugo Eduardo Pochón, el coronel Guillermo César Viola, que es miembro de la Unión de Promociones, Domingo Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Juárez Matorras, Danilo González, Abel Enrique Re y Carlos Oruela. La realidad es que el juez Rafecas pidió la detención de estos 10 militares y el caso se tornó distinto a lo que fueron los hechos. Nosotros estamos cansados de escuchar este tipo de persecución, ¿no es cierto?, en hechos que fueron basados en el combate y que se los pone bajo el rótulo de desaparecidos o llamémoslo militantes idealistas, como solía decirse. Pero vamos a tocar un poquito de este tema porque amerita, primero porque tenemos un gran amigo, como es el caso de Guillermo César Viola, que lo hemos tenido muchas veces en nuestro canal, y que es, digamos, la Unión de Promociones la que se ocupa de atender a los más de 2.500 militares encarcelados, ¿no es cierto? Y entonces nos preocupa, porque es un gran amigo de la casa, y para eso hemos invitado una personalidad también, presidente de Justicia y Concordia. Para mí es un gusto compartir el programa con el doctor Alberto Solanet. Gracias. No, gracias a vos por haberme invitado y poder también explayarme sobre estos temas tan graves. Pero antes de que me hagas alguna pregunta y meternos en el tema, estoy viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe y desde aquí también le hago un desagravio porque fue hace un mes y medio, creo que hace un mes y medio o 2 meses que está
la exposición en el Centro Centro Recoleta. Cultural Recoleta, que de Sí, cultural no tiene nada, que es un mamarracho, pero es un centro que está prohijado por la Secretaría de Cultura o el Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad. Y ya en bastantes oportunidades se han producido exhibiciones blasfemas y de todo tipo, justo al lado de la iglesia del Pilar, que es una iglesia de 1770, emblemática, es la iglesia más antigua de Buenos Aires después de San Ignacio, es decir, casi a la par de San Ignacio. Además, la Recoleta, con lo que fue el convento de Recoletos y después la otra parte ocupada ya después por el cementerio, en fin, es todo un rincón emblemático de Buenos Aires. Bueno, y justo pegado a la Recoleta, derivado de viejas confiscaciones, se ha formado centro llamado Centro Cultural, que vuelvo a repetir, de cultura no tiene nada, porque generalmente es un mamarracho lo que allí se exhibe. Pero puntualmente con la Virgen de Guadalupe, yo estuve allí para ver, para que no digan después que uno no lo ve y que inventa, estuve allí y una imagen de la Virgen de Guadalupe la llenaron de improperios y cosas graves. Eso provocó reacción, incluso yo mandé una carta, se publicó, mandé una carta al propio abogado. Yo soy muy amigo del padre, que es una excelentísima persona. Ministro de Cultura. No, el hijo. Sí, no, Enrique, abogado, no quiero distinguir porque se llaman igual. El padre es una excelentísima persona, el hijo no lo quiero calificar acá en público, pero no vale la pena que lo califique porque es el autor de todas estas cosas. Que también el año pasado, aparece comiéndose un brazo de Jesucristo. Una torta con la figura de habían Jesucristo. hecho una cosa de repostería, el Cristo yacente, y el señor abogado no tomó mejor ocasión para exhibirse comiéndose un brazo de Jesucristo. No quiero indignarme más, quería rendirle nuevamente homenaje a la Virgen de Guadalupe, desagraviarla. Y en fin, y ahora sí, si querés vamos al tema. Estamos en una época de un desagravio permanente, es decir, de un ataque permanente a la fe católica, ¿no es cierto?, desde todos los sectores, lo que llaman los colectivos, ¿no es cierto?, y parece que hay un entretenimiento particular de esos colectivos, que son los que atacan permanentemente las tradiciones y la fe de todos los argentinos, ¿no? Porque les guste o no, somos mayoría católica, ¿no es cierto? Sí, pero esto es toda una parte de la revolución cultural que padecemos, no solo nosotros los argentinos, sino el mundo. Pero especialmente se ha acelerado esta revolución cultural en la Argentina en los últimos años, y especialmente bajo la égida kirchnerista. Y digo, además, no solo kirchnerismo, porque el gobierno de la ciudad no es kirchnerista, pero es de los, digamos, en este aspecto, de lo peor que hay. Pareciera de los más fieles seguidores. Sí. El señor Rodríguez Larreta es un panegirista de la homosexualidad, es panegirista, él es el responsable, en definitiva, de mantener por ejemplo, el Centro Cultural con todo lo que yo te estoy comentando. Pero Rodríguez Larreta, desde hace mucho tiempo que ya viene militando en pro de la homosexualidad y obviamente de toda esta que denominamos revolución cultural, que tiende a liquidar todos los valores de Occidente, empezando por la familia. Y la familia, para liquidar a las familias hay que meterse con la Iglesia, hay que meterse con las Fuerzas Armadas, es todo un conjunto de medidas que el señor Gramsci se ocupó en ponerlas en blanco y negro, y hoy esta revolución sigue todos los dictados de Gramsci. Es decir, ya no hace falta quizá hacerlo a los tiros, sino infiltrándolo todo, la cultura, la educación, etc. Y en ese sentido el gobierno de la ciudad, que no es kirchnerista, es un gran seguidor de Gramsci en estas cosas. Así que nadie se engañe. No, lo que sabemos que, bueno, es muy probable, más degenerado, depravado. Perdóname la digresión. Del intendente de la ciudad de Buenos Aires. Nos llevó a esto.
Sin duda. La visión de la Virgen de Guadalupe, bajo cuya advocación está toda América, y bueno, y que le pedimos que nos proteja de todo este desastre. Y que nos perdone del degeneramiento alrededor. Solanet, quería preguntarle un poco sobre este caso Ciudadela. Hemos visto la publicación que hace Infobae, los justificativos del juez Rafecas, ¿no es cierto?, que forma parte de toda esta patraña de persecución permanente, y bueno, entonces quería que usted me diera un panorama de este aspecto. Puntualmente el tema de Ciudadela, que lo ha descrito casi puntillosamente, efectivamente se trató de había en domicilio en la calle Corro, allá en Villaluro, había un cuartel montonero, y fue descubierto por las Fuerzas Armadas, lo rodearon y comenzó un tiroteo que duró 1 hora y pico. Murieron, que se sepa, 4 guerrilleros. No se sabe si se suicidaron varios, uno más, pero la que se suicidó exactamente es esta, la de Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, que el nombre de guerra me parece que era Hilda, que estaba con un chiquito de 2 años, que quedó ahí, luego de que murieron todos los guerrilleros y el ejército ocupó el lugar, se descubrió que había un chiquito de 2 años que fue devuelto a la familia. Esto va para aquellos que dicen que había un plan... Que se apropiaron de los niños. Que había un plan, es profeso para expropiarse de niños. Bueno, ese niño, o niña, no sé qué si era niña o niña, de 2 años, fue devuelto a la familia. Eso hago hincapié en ello porque el relato profundiza en un macaneo que dice que las Fuerzas Armadas un día se dedicaron a robar chiquitos. Bueno, el episodio fue así. Esta chica Walsh, madre de este chiquito, cuando ya estaba la cosa para terminar, como hacían mucho los guerrilleros, que o portaban pastillas de cianuro o se suicidaban directamente de un tiro. Bueno, esto optó por un tiro en la boca, desde la azotea, o sea que fue vista por muchos testigos, además de los que estaban combatiendo. Es decir, se suicidó casi públicamente. El padre, Rodolfo Walsh, que era de la inteligencia de Montoneros, un tipo muy peligroso y muy nefasto, a pesar de que ahora se lo elogia y hay una estación una estación de subterráneos que se llama Walsh, y en fin, está permanentemente en boca de toda esta gente. El señor Walsh, como si fuera un personaje, fue un guerrillero muy peligroso, terrorista. Y bueno, esto para acreditar que lo que estamos hablando es cierto, el propio padre elogió el hecho de que la hija haya estado combatiendo y se haya pegado un tiro. Y él hizo una carta abierta que está publicada, se puede ver en cualquier lado, está publicada, donde elogia a su hija por el heroísmo, etcétera, etcétera, incluso de pegarse un tiro para no caer en las manos, en las garras bueno, en fin, el tema es que esto se caratuló la causa Ciudadela, y hasta ahora estaba durmiendo el sueño de los justos, o de los injustos, no sé. Y hace 10 días el juez Rafecas, que es otro personaje siniestro, que, valga la digresión, el gobierno de Macri quiso imponerlo como Procurador General de la Nación, un tipo siniestro. Pero muy sesgado, un tipo muy complicado. Bueno, el señor Rafecas resolvió reabrir esta causa y encarcelar a estos 10 militares que en ese momento, hace 45 años, eran de muy baja graduación, como ocurrió en general. Y además encarcelarlos sin previa indagatoria ni nada por el estilo.
directamente a la cárcel. Y ahora están, además como recién ingresan a la cárcel, los tienen en cuarentena, es decir, tampoco pueden ser visitados. Y sobre todo, el señor Rafecas elige un momento muy especial como es 4 o 5 días antes de Navidad, para que esta gente no la pase con su familia, etc. Y máxime que están en cuarentena, no los puede ver nadie. Esto es la demostración más acabada de que acá no los mueve la justicia. Evidentemente, esto acredita que solo los mueve una política de venganza y de odio, que no va a para esta gente no va a terminar nunca. Por eso se abren causas permanentemente, y nuevas causas, y con nuevos... pero, por ejemplo, ahora están abriendo causas por la guerra de Malvinas, diciendo que hubo malos tratos, etcétera, y están abriendo causas y están procesando a militares por presuntas faltas que las está juzgando la justicia ordinaria, claro, justicia cuando civil, en general, claro, en todos los países del mundo, todos los países civilizados, existe la justicia militar. Acá el gobierno de Alfonsín derogó la justicia militar. Y esto es el principio del fin. En el momento que se inició el juicio de las juntas, todavía existía el Código de Justicia Militar, pero fue derogado inmediatamente. Y entonces todas estas causas pasaron a la justicia común. Entonces, es una aberración total, no porque la justicia común sea más leve que la justicia militar en caso de los delitos, porque no es así. La justicia militar hay pena de muerte y se juzga con toda severidad, mucho más severamente que la justicia común, a los hechos que puedan producirse en la guerra y que sean excesos que no condigan con el comportamiento que tienen que tener las Fuerzas Armadas en la guerra. Y la justicia militar es un código que tenía muchas... Estas figuras estaban juzgadas con muchísimo más severidad, incluso la pena de muerte. Bueno, hoy día, con toda esta política de destrucción y de desprestigio de las Fuerzas Armadas, tenemos casos muy patéticos como lo que ocurrió con el submarino Ara San Juan, que hoy está en manos de una jueza de Caleta Olivia, una jueza civil de Caleta Olivia. ¿Qué puede saber una jueza civil de Caleta Olivia sobre el tema de un submarino y cómo es el comportamiento de los oficiales y suboficiales y toda la tripulación que va en un submarino? Porque no tienen la más mínima noción y no puede juzgar ninguna conducta de quienes estaban a bordo de ese submarino, una mujer que no tiene idea de lo que debe hacer un oficial o suboficial o lo que sea a cargo de un submarino. Evidentemente, y eso lo dice el sentido común, lo indica, la máxima autoridad en un submarino es el comandante, y él tiene todas las responsabilidades, él es el que dice hay que ir, todo. Nadie no va a estar pidiendo autorización al Ministerio de Defensa a ver qué es lo que tiene que hacer, si tiene que volver, si tiene que no volver. No, el submarino toma las decisiones el comandante, porque es así, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Ante cualquier cuestión que ocurra, el comandante es el máximo responsable y el máximo responsable. Ahí tenemos el caso cuando el general Agüe es citado como testigo por el caso Cóndor, y está 4 horas como testigo, testificando, y claro, cada vez que le preguntaban algo, por supuesto daba el marco militar de comportamiento, ¿no? Y se ve que los jueces, no me acuerdo entre jueces, creo que uno de ellos está también envuelto en uno de estos casos, donde no tienen la menor idea de lo que es el comportamiento militar. Y están juzgando a alguien sin tener la menor idea de lo que es ni siquiera el código militar. Esencialmente, claro, las Fuerzas Armadas
están armadas por el Estado y su objetivo es matar en una guerra. Usan las armas para... Obviamente en cambio el civil que tiene un arma y mata comete un homicidio. El militar que en una guerra mata no está cometiendo un homicidio. No se lo puede juzgar de la misma manera que se juzga a un particular dentro del marco de la justicia ordinaria. Bueno, acá Rafecas habla sobre el tema y dice sobre el homicidio, los homicidios agravados y ahí vuelve a nombrar. El primer disparate está ahí, porque fue un enfrentamiento armado. ¿Qué quieren? ¿Que entren con chocolates? Pero no sean ridículos. No ridículos, son gente muy mala gente. Perversa. Y ya de hecho está totalmente descalificado un juez como Rafecas que habla de homicidio cuando se sabe que fue un enfrentamiento armado. ¿Qué tienen que hacer frente a los terroristas que estaban armados con armas muy importantes? Porque tenemos que tener en cuenta que acá la guerrilla se entrenó en Cuba, en Angola, en Centroamérica. Y la guerrilla en la Argentina fue un foco importante para el terrorismo internacional, enfocado a modificar los gobiernos en estas regiones. Y la Argentina obviamente ocupaba un lugar de privilegio muy en la mira de Cuba y de Rusia y del régimen comunista. Pero también increíble que fueron financiados, es decir, mucho dinero venía también de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Bueno, las armas mismas venían. Hoy sigue viniendo dinero también para balcanizar para bancarizar y para bancar la corrupción. Exacto. En la educación, para el aborto, todo eso. Sigue viniendo Soros y compañía. Ya sabemos todos de dónde viene ese dinero. Y los organismos internacionales, incluso la ONU, tiene la UNESCO es netamente abortista, por ejemplo. Es decir, pero no nos corramos de tema. Son todos complementos. ¿No? Claro, es un marco general. Es un marco general. Esto es en el orden de la destrucción de Occidente, digamos. Así como marco ya más de nuestra cultura occidental. El tema es que la guerrilla en la Argentina fue entrenada, financiada, etcétera. Eran tropas, se puede decir, de élite. Es decir, el terrorismo fue organizado, muy bien organizado, mucho más importante de lo que fue la FARC. Yo tuve oportunidad de conversar, bueno, por supuesto con Labraña, con terroristas que después se convirtieron. Y sobre todo con Jorge Massetti, que fue uno de los más conspicuos guerrilleros. Su padre vino ya con el Che Guevara en los años 60. Y Massetti, Jorge, se educó en Cuba cuando al padre lo matan en Bolivia. Era compañero del Che Guevara y era muy, digamos, un personaje muy querido por el propio Fidel Castro. Y a su hijo Jorge, Fidel Castro lo prohija con mucha, seguramente con afecto e interés. Y se educa en Cuba y hasta que se da cuenta de la falacia que era todo esto y se abre y se exila en París. Bueno, nosotros, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, organizamos hace ya bastantes años, 8 años fácil, o 10, en la Feria del Libro, un acto cuyo objetivo era mostrar esta verdad que hasta ese momento no había salido a la luz mayormente, de qué había ocurrido con la guerrilla y qué había ocurrido ahora, en ese momento que continúa hoy la persecución esta odiosa contra los miembros de las Fuerzas Armadas o quienes defendieron al Estado durante la guerra de los años 70. Bueno, pero organizamos con un propósito. Nuestra institución dice,
Abogados por la Justicia y la Concordia. Y nosotros enfocamos a la concordia. Pero la concordia no se puede hacer si no es sobre la base de la verdad. Claro. Y en ese momento entonces organizamos que vinieran terroristas que ya estaban del otro lado, arrepentidos. Lo trajimos a Jorge Massetti de París. Labraña ya estaba acá. Labraña, dicho sea de paso, ya se sabe porque se ha publicado mucho, fue el autor de la cifra 30.000 desaparecidos en Ámsterdam, cuando se encuentra allá por... El primer programa que emitió eso fue este canal. Ajá. Y la presentación que hicieron en la Feria del Libro también la emitió este canal. Ah, bueno. Así que tenemos todos los archivos. Se acuerda perfectamente. Perfecto. Bueno, sí. Ahí actuaron Massetti, Labraña, además de nosotros dijimos, acá, para que haya concordia y esta amistad política tiene que encontrarse los combatientes, claro. Porque los teóricos es muy difícil que se pongan de acuerdo, y además los ideólogos ni hablar. Claro. Entonces trajimos a estos combatientes y de este lado estaba el coronel Richter, que fue herido en Tucumán en el operativo Independencia, y que quedó parapléjico, en silla de ruedas. Victoria Ibarzábal, hija del coronel que fue... Silvia Ibarzábal. Silvia. Sí. Silvia Ibarzábal, me estoy confundiendo. Bueno, de un lado y del otro estaban entonces quienes habían combatido y además quienes habían sufrido en carne propia el tema de la guerra de los 70. Y el propósito era un cambio de ideas enfocados a la concordia, que había que poner fin a esta brutal guerra que hubo. Como ocurre en todos los países civilizados, después de una guerra viene un propósito de paz. La Argentina sufrió muchas guerras civiles y siempre vinieron amnistías, siempre. No sé cuántas amnistías ha habido y de todas las guerras civiles del siglo XIX terminaron en amnistías, en generosas amnistías. En Francia, después de la guerra de Argelia, generosas amnistías. En Estados Unidos, después del tema de Vietnam, ya el tema de Vietnam lo han cicatrizado. Sí, sí. Solo la Argentina mantiene este odio feroz hacia quienes defendieron al Estado en la guerra de los 70 y pretenden que no termine nunca. No digo que lo quieran comparar con el Holocausto, porque van a decir que soy negacionista. No, pero quieren asimilarlo al Holocausto para que no se olviden nunca de esto. Claro, por eso remarcan 30.000 la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Vidal. Bueno, Labraña le dijo, si hablan de 6.000, nadie le va a llevar apunte. Para conseguir plata tiene que hablar de por lo menos 30.000 para que se pueda hablar de genocidio. Claro. Bueno, eso ocurrió y tenemos hoy quienes reivindican los 30.000, como la señora Vidal, cuando era gobernador de Buenos Aires, que la legislatura de Buenos Aires sacó una prohibiendo que no se hablara de 30.000 cuando se refiriesen a la guerra de los 70. Hay un paralelismo con el tema del Holocausto, porque estaba penada la persona que negara los 30.000. Sí, de la misma manera. Claro, y la señora Vidal, que tan suave parece, eso no solo no vetó la ley esa, sino que la también propulsaba la idea del aborto, el Chau Tabú y tantas otras cosas. Chau Tabú se inauguró cuando Macri era gobierno de Buenos Aires. Me lo decís después, vamos a un pequeño corte, pues se hizo, fíjate qué interesante está todo, como el bloque se hizo más largo. Vamos a un pequeño corte y volvemos con el doctor Alberto Solanet, hablando un poquito de lo que está pasando hoy en día, especialmente con nuestros militares. Ya volvemos. Residencia de Los Ángeles,
Es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el doctor Alberto Solanet. Veníamos conversando, doctor, un poquito sobre esto que se iba implementando en la provincia de Buenos Aires con la gobernadora Vidal en su momento y que también, como bien dijo, se había implementado cuando estuvo en Buenos Aires, en la capital. El chau tabú, etcétera, sí. ¿no? Eso fue cuando el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y la señora Vidal era vicegobernadora de la ciudad de Buenos Aires. Inauguraron, me acuerdo, en el Planetario, en el mes de diciembre, ya no me acuerdo si fue en el año 2013 o 2013 me parece que fue. Sí. En el mes de diciembre se inaugura con bombos y platillos en el Planetario. Macri y la señora Vidal inauguran el espacio Chau Tabú, enfocado a los menores de los 11 a los 14 años, con la excusa de combatir al SIDA, proponían nada menos, me da un poco de vergüenza decirlo acá por televisión, pero proponían la masturbación. Porque dice, con la masturbación no hay riesgo y se puede ser feliz. Es una cosa tremebunda. Tremebunda. Yo pido disculpas a quienes lo están escuchando porque tenga que referirme a estas cosas, pero esto fue producido nada menos que por el jefe de gobierno de ese momento, el señor Macri. Luego Macri acredita su falta de convicciones cuando descolgadamente, nadie lo había pedido, no existía el problema en la Argentina, es decir, siempre estaba latente, pero no era una urgencia, ni nadie lo demandaba. El señor Macri se descuelga con el tema del aborto, y acá uno tiene que presumir que alguien le indicó, che, Macri, sacame esto porque la Argentina no puede ser. Claro. Y Macri es un hombre sin convicciones, ya lo ha demostrado. Propuso el aborto y es el responsable, porque ahí se empezó todo el tema. Pero bueno, vuelvo... Pero en términos militares también se lavó las manos. En términos de presos militares, bueno, etcétera. No hizo absolutamente nada. Él, cuando estaba en campaña presidencial, dijo, vamos a terminar con el curro de los derechos humanos. Yo puedo decir que cuando asume el gobierno teníamos ciertas esperanzas de que efectivamente se iba a acabar con el curro de los derechos humanos y que se iba a producir una reversión de toda esta situación lamentable donde estaban estos presos y ya había varios muertos, cuando sube Macri ya había más de 500 muertos en
en cautiverio, 400 y pico. Durante su gobierno mueren alrededor casi 200 más en cautiverio, o sea que no escapa a esa responsabilidad. Bueno, no hizo absolutamente nada ese gobierno por la, no digo yo la libertad, por la verdad y para que la justicia fuera justicia. Y acá voy a dar dos hechos concretos terribles de esos años. Cuando asume Macri, me acuerdo que en La Nación, cuya línea editorial siempre ha sido buena, la línea editorial, digo, ¿no? Siempre ha sido buena, sacó un editorial a los 10 días, no, a la semana de asumir Macri, diciendo que, bueno, era hora de acabar con los juicios del odio y la violencia. Y fue como una especie de bomba dentro del diario y fuera del gobierno. Esto no es oportuno hablar de esto, no de ninguna manera. Hay que esperar. Macri tenía que sus tiempos. Bueno, por supuesto, tuvimos muchísimas entrevistas con el ministro de Justicia, Garabano. No solo no hicieron nada, sino que nada menos que el Ministerio de Justicia, en la Secretaría de Derechos Humanos, se instaló en la ESMA, como para marcar bien la cancha. Bueno, eso se hizo en la época de Macri. Bueno, y después de esto no voy a hablar más de Macri, es cuando la Corte Suprema de Justicia, bueno, por supuesto siempre se habló de la independencia de poderes, que hay que respetar la rajatabla, etc. Bueno, muy bien. La primera vez que la justicia, por vía de la Corte Suprema de Justicia, es el máximo tribunal de la Argentina, se expide con verdadera independencia, y en el caso Muiña establece que en ese caso debe hacerse lugar a lo que prescribe la ley, cuyo número no me acuerdo, que es la llamada del 2x1, no hago juicio de valor sobre esa ley, sino que es una ley existente y, como sabemos, en el derecho penal argentino es necesario aplicar la ley más benigna. Y bueno, existió esa ley. Con los presos comunes. Existió esa ley y había que aplicarla. Y encuadraban perfectamente la enorme mayoría de los presos, por no decir la totalidad de los presos políticos, es decir, aquellos presos que habían sido presos por las causas ocurridas o hechos ocurridos en los 70. Entraban todos. Es decir, se hubiera producido una conclusión de estos encarcelados, encerrados injustamente en las prisiones, se hubiera producido a raíz de un fallo de la Corte, inobjetable. Es la justicia. Y entonces el gobierno, que respetuoso de la división de poderes, se le fue a la yugular a la Corte Suprema. Y inmediatamente, en 24 horas, se proyectó una ley llamada interpretativa, que fue promocionada por el señor Pinedo y el procurador Tonelli. Bueno, en esa época no era procurador Tonelli, era diputado. Pero entre ellos dos proyectaron la ley llamada interpretativa, que es un soberano mamarracho, porque las leyes no se interpretan. Se ejecutan y si no se derogan por otra ley. Pero acá la ley interpretativa además se aplicó con retroactividad, diciendo que los delitos de lesa humanidad no eran aplicables al 2x1, ni la prescripción, ni el indulto, ni nada, los delitos de lesa humanidad. A todo esto, los delitos de lesa humanidad, en la época de que se produjeron los hechos de la guerra del 70, no existían como figura penal, porque los establece la figura la establece el Estatuto de Roma, ¿no? Y el Estatuto de Roma tiene vigencia en la Argentina ya en el siglo XXI.
O sea que lo aplican con retroactividad. Y encima, en esta ley interpretativa, se dice que aquellos que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad no eran acreedores al 2x1. Es decir, todo un verdadero mamarracho. Pero ya todo esto no nos tiene que asombrar. Cuando se demuele el derecho, empieza a demolerse, todo lo demás se va derrumbando por el efecto dominó. Y esto nosotros, nuestra asociación acaba de editar un libro el año pasado que se llama El Pacto. ¿Qué es esto? Es el pacto de entendimiento entre Berbisky y Kirchner. Cuando Kirchner asume el poder, lo asume con una mínima cantidad de votos, un 23%, no alcanzaba el 23%. Sí. 22% creo que con la ayuda de Duarte. Bueno, y Berbisky, y esto hay datos concretos, Berbisky dice: usted con esa cantidad de votos no va a poder gobernar. Usted tiene que confirmar, consolidar el poder. ¿Cómo lo puede consolidar? Y siéntese sobre el tema de los derechos humanos. Empiece por liquidar esta corte, para poder destruir el andamiaje que ya se había creado, que eran porque en ese momento, cuando sube Kirchner, no había nadie preso, porque las leyes de obediencia debida y punto final habían tenido vigencia, y después vinieron los indultos de Menem y de la Rúa, que incluso indulta a los que actuaron en tablada. Si ya no había ningún preso político por esas razones. En consecuencia, para volver a reencauzar a toda esta gente, no así a los guerrilleros, sino solamente a los que actuaron en defensa del Estado, había que demoler el derecho, demoler los principios básicos del derecho, la cosa juzgada, el principio de non bis in idem, el principio de la irretroactividad de la ley penal. Todo eso había que demolerlo. ¿Cómo? Y había que terminar con la Corte. Y entonces reemplazaron, unos renunciaron, otros les iniciaron juicio político, y hay que valorar al doctor Fait, que quedó y que fue tenaz en la defensa de los principios. Pero hicieron una corte a la medida de Kirchner. Y ahí la corte entonces avaló todo, avaló la nulidad de las leyes de audiencia debida y de punto final, que las leyes no son anulables, son derogables. Pero esto las anularon para que se pudiese configurar la figura del delito de lesa humanidad. Entonces esas leyes se quedaban inexistentes. Pues si hubieran sido derogadas, podía interpretarse por el principio de la ley más benigna, que tuvieron vigencia. Al anularlas es como si no hubieran tenido vigencia. Pero además se anulan... Eso era volver a juzgar a todo el mundo. Claro, pero solamente a los que calificaban como terroristas de Estado, es decir, a quienes defendieron al Estado. Esos fueron los únicos que sus causas se reabrieron y fueron uno a uno inventando causas. Yo he asistido a audiencias que son circenses, donde los testigos estaban apuntalados por psicólogos, que los testigos se ponían nerviosos y entonces el psicólogo les tocaba la espalda. Eso lo he visto yo personalmente. Es todo un teatro, psicólogos pagados por el Estado, es decir, lo que se gastó entre psicólogos, entre jueces subrogantes, porque se iban a Tucumán, a Bahía Blanca, etcétera, y lo que se gastó en promoción de derechos humanos, en alquileres de salones, bueno, en todo lo que fue el tema de derechos humanos, nosotros, discúlpenme que estoy salpicando acá un montón de cosas, sí. pero creo que vale la pena porque como
Se transformaron en todo verdadero esto, negocio. claro, todo esto es una telaraña, ¿no? Y nosotros en su momento pusimos a un exfuncionario del Ministerio de Hacienda, experto en cuentas públicas, para que analice las cuentas de estos temas. Y llegó a la conclusión, hasta ese momento, que de esto terminó su trabajo en el año 18, se había comprobado que había habido un gasto de 4.000 millones de dólares en todos estos gastos derivados de los derechos humanos. Que en la ¿Eso incluye las indemnizaciones? Bueno, indemnizaciones, todo, pero en la prospectiva se iba a llegar hasta 11.000 millones de dólares, que yo no sé si ya no se ha llegado, porque las indemnizaciones se pagaron muchas en bonos que van... Es decir, el tema, el globo total eran alrededor de 11.000 millones de dólares. Estamos acá buscando, raspando la olla, porque el Tesoro se ha quedado sin dólares. Bueno, 11.000 millones de dólares se fueron en el circo de los derechos humanos, en el gran negocio de los derechos humanos. Bueno, quiero terminar con redondear el tema del libro El Pacto, porque allí se demuestra, no sé si acá lo recibieron al libro del Pacto, si no lo recibieron, prometo hacérselo llegar. Se los voy a hacer llegar y hablamos del libro del Pacto. Ahí se demuestra con pelos y señales todo este tema del pacto entre Berbisky y Kirchner, que es el principio de la destrucción, la demolición del derecho. Y esa demolición del derecho es la que hoy continúa en la absolución de los corruptos y la absolución de los delincuentes, de la banda de delincuentes que ha gobernado este país. Todo deriva de esa demolición. Cuando se demuele el derecho, se termina por demoler uno de los fundamentos de la República. No hay posibilidades de que funcione una república si no tenemos un derecho como es debido. Si no hay, es decir, sin derecho no hay república. Y acá el derecho se demolió, no ahora, sino que ya viene, como le estoy contando esto. Este libro del Pacto en ese sentido es muy interesante, muy ilustrativo, porque demuestra y acredita cómo empieza todo esto. Una vez que la Corte defeccionó, bueno, entonces ya los juzgados hacen lo que se les da la gana. Y hoy tenemos que incluso como boomerang les da también, a veces los afecta a estos. Pero en general son los que hoy han liberado a los debidos y a compañía. Ya, acá no hay, y nadie se rasga las vestiduras. Bueno, eso es un tema. Pero acá otro tema que quedó en ciernes y que no hemos tratado es no solo la destrucción de la justicia, sino la demolición de las Fuerzas Armadas. Eso es gravísimo también. El país ha quedado sin defensa. Hoy nuestras Fuerzas Armadas no tienen armas ni para empezar a combatir. O sea, la defensa de nuestro país está absolutamente en manos de la providencia. No hay defensa. Acá, si tenemos conflictos que existen, empecemos por los señores que están, los mapuches, los delincuentes los que están ahí disfrazados pescando. de indios, que están tomando tierras. Bueno, llegará un momento que nos quedaremos sin Patagonia. Si en un momento dado la recuperamos, allá en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, con la conquista del desierto, se consolidó la Patagonia. Bueno, hoy está en gravísimo riesgo. Y no tenemos Fuerzas Armadas, se acabaron las Fuerzas Armadas. Hoy no tenemos Fuerzas Armadas para defender el litoral marítimo. Acá nos están depredando el litoral marítimo. La Armada Argentina y la prefectura le han dado un poco más de presupuesto. Sí. Pero a la Armada, porque el hecho, acá hay que liquidar a las Fuerzas Armadas.
Entonces, bueno, como no... Claro, pero, con la excusa de que no hay hipótesis de conflictos, ¿para qué tenemos entonces, lo único que, bueno, a la prefectura y a la gendarmería para mantener un poco el orden, pero son fuerzas de seguridad, no son fuerzas armadas para defender a la patria. Y la Armada, que siempre mantenía la defensa y del litoral marítimo con una escuadra de aviones perfectamente, y con su flota de mar y lo que sea, hoy no existe, no existen. No sé si hay aviones, me acuerdo cuando hace tiempo eran los famosos maquis, con los cuales recorrían las costas, yo no sé hoy qué hay, pero tengo entendido que hoy vuelan los aviones, los poquísimos aviones, y se caen muchos por falta de mantenimiento, falta de entrenamiento, pero todo eso, todo ese desorden está perfectamente pautado en un programa de destrucción de las Fuerzas Armadas. Perfectamente. Y eso la política no le lleva al apunte. Hay muy pocos que han puesto un poco la alarma. Pero López Murphy lo escucho que habla de esto, pero la política en general, nada. ¿Qué es lo que se espera ahora? Están estos 10 militares presos, ya sabemos que hay 2.500, algunos en y se están muriendo cada prisión vez más. domiciliaria, otros en Sí. penal. ¿Qué es lo que se espera? Es muy difícil contestar esta pregunta porque hay el impulso es, como es político, no es judicial, el impulso es que esta gente se quede presa hasta el fin de sus días. Y, como le dije hace un rato, se inician nuevas causas por otros motivos para que este tema no termine nunca, el tema de la guerra de los 70 y sus concomitancias. Tiene que seguir. Y están condenados a muerte, de alguna manera, condenados a una muerte lenta. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, para citar un caso que obviamente para los bien pensantes es una cosa, Echecolatz. Echecolatz tiene 92 años. Yo lo he visitado en las cárceles. Anda en silla de ruedas con canales, un hombre, y le dieron domiciliaria y unos delincuentes sicarios lo fueron a escrachar a Mar del Plata, y entonces los jueces, no, hay que preservar, no se puede ocasionar un problema social por darle la domiciliaria al Echecolatz, vuelva a la cárcel común. Son sevicias horribles. Nuestra generación va a pagar caro esto en la historia, porque lo que se ha hecho en la Argentina con la justicia y con este tema es horrible. Es horrible. Se ha destruido el derecho, se han destruido las garantías. Hay garantías en la Constitución, pero para algunos, no para otros. Para los que defendieron al Estado en la guerra de los 70 no hay ninguna garantía. Ninguna garantía. Los delincuentes, el peor de los delincuentes en la Argentina, tiene las garantías constitucionales establecidas. El peor de los delincuentes, pero para quienes defendieron al Estado, mal o bien, pero defendieron al Estado con sus defectos y sus virtudes, pero defendieron al Estado, no tienen ninguna de esas garantías. Son como parias, tienen la marca de lesa humanidad, es como la marca de los esclavos de la antigüedad. Se acabó. Su vida no tiene ningún valor para la Argentina. Y yo no estoy diciendo que no hicieron cosas que no correspondían. No estoy diciendo eso. Pero no se los combate por eso. Se los combate porque triunfaron. Claro. Porque liquidaron al terrorismo. Por eso se los combate. Vuelvo a reiterar que se entienda bien que se utilizaron métodos que incluso en aquella época uno no estaba de acuerdo. Pero eso es otra cosa. Pero no se los califica por eso, descalifica por eso, se los descalifica porque triunfaron. Porque no pueden tolerar que hayan sido militarmente derrotados. Y si no hubiesen sido militarmente derrotados,
la Argentina, hoy no estaríamos hablando nosotros dos. Totalmente. De ninguna manera. Ni la Argentina estaría como está. Ni la Argentina estaría como está. Alberto Solanet, muchísimas gracias. Mira, al final fue una hora, ¿vio? Bueno, pero se nos ha ido el tiempo en muchas cosas. Pero lo que pasa es que esto es toda una telaraña. Claro, hay que dar el marco es una general. telaraña que hay que... Es difícil entonces abordar esta telaraña tiene tantos bemoles, tantos temas, que bueno, me alegro no que... se puede en una hora, ni en dos ni en cinco. No, por supuesto, esto es un tema para rato. Bueno, estamos comprometidos para el libro del pacto. ¿Cómo no? Para poder Con un mucho día gusto. charlar del tema el año próximo. ¿Cómo no? Cuando nos veamos. Y bueno, vamos a ver que, por supuesto, la Virgen interceda, ¿no? Para que esto, por supuesto, ¿no es cierto?, sea un... La Argentina vuelva a la justicia. Vuelva a la justicia y vuelva a ser la Argentina que todos queremos. Totalmente. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Año. Y esperemos que el año próximo... El niño Dios los colme de bendiciones. Y a la Argentina que tanto lo necesita. Especialmente. Muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes les agradezco por acompañarnos en esto. Por supuesto, fue muy importante todo lo que planteó el doctor Solanet, primero por todo lo que involucró en el marco general, porque a veces nos vamos del marco general y no tenemos la idea completa, ¿no? Son fracciones. Y todas estas fracciones es un rompecabezas que hay que ponerlo todo junto para también entender. Sabemos que en el fondo hay, ¿no es cierto?, esto gramsciano, que era tratar de destruir un poco las naciones, ¿no? Crear estados-nación en conflicto, balcanizar la zona. Y evidentemente han logrado en muchos aspectos. Primero porque hay dos instituciones fundamentales que el Estado tiene, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Son dos bastiones fundamentales, que uno rige la moral, el comportamiento espiritual, etcétera, y el otro la defensa, ¿no?, la concordia interior, ¿no?, la defensa del país. Estos son dos pilares que el progresismo o estas nuevas moda ideológica socialista tiene que deformar, romper, dinamitar, porque sin esos dos bastiones ellos tienen piedra libre para hacer lo que quieren. De hecho, han tenido piedra libre. Pero acá han trabajado en paralelo, ¿no? Como siempre decíamos que eran dos caras de una misma moneda dentro de lo que es esta democracia argentina. No importa que sea un progresista, liberal, de derecha, entre comillas, o de izquierda, socialista, porque al final han trabajado en tándem. Los dos han denostado los dos pilares fundamentales que hacen al Estado, aparte de la destrucción de la familia como célula fundamental del Estado. Bien decía el doctor Solanet que esto ha sido una demolición de las Fuerzas Armadas y dejar el país totalmente inerte, con el concepto de que no hay hipótesis de conflicto. Entonces, más allá de que vivimos en un conflicto, no tiene que haber hipótesis de conflicto, y entonces es el justificativo de la eliminación de las Fuerzas Armadas. También es verdad, hubo una guerra. De esa guerra hubo de todo, pero también estaban los que el poder constitucional del gobierno de María Estela Martínez de Perón determina el aniquilamiento del accionar guerrillero. Y entonces las Fuerzas Armadas son el pilar fundamental. Eso opera, eso funciona, y era un gobierno legítimo, elegido por el pueblo. Después que se haya variado por otros motivos que podemos debatirlo en otro esquema, ese es el origen de la cosa. Y después, el hacer lo que hicieron en defensa del Estado, en defensa de la paz y la concordia interior, era lógico que en los juicios, como ocurrió en los gobiernos militares, hubo 700 condenados dentro de lo que es el Código Militar de las Fuerzas Armadas. Cuando asume, bien dice Néstor Kirchner, y empieza el curro de los derechos humanos, ahí es donde el negocio cambia de manos y dicen, bueno, no existe más el Código Militar, ahora lo hacemos en la justicia civil, que no tiene la menor idea de cómo juzgar a un militar, porque un militar lo tiene que juzgar una ley basada en lo militar, porque hay conceptos, hay ideas, hay estructuras que el militar solamente lo va a entender dentro de lo que es su fuerza. Pero bueno, no importa, había que demoler las Fuerzas Armadas. Por eso castigaron la jerarquía. Entonces uno dice, ¿quién tiene la culpa en una guerra? ¿El que conduce o el que obedece? Y entonces acá es más o menos como hizo un paralelismo con el Holocausto. Acá no solo se castigó a la jerarquía, sino que después se empezó a buscar a los de abajo. Y entonces es una persecución permanente
que no va a terminar hasta que se termine una generación, que es en realidad lo que quiere los gobiernos socialistas, progres, bolcheviques, como es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, es la eliminación, es transformarlo en un ogro y hay que destruirlo. Entonces, con el justificativo que van lavando la cabeza a través de esta, llamémoslo, bañado cultural progresista en la cabeza de los argentinos, todo justifica para que todo el mundo acepte que las Fuerzas Armadas son malas y entonces no hay que tenerlas. Entonces el país está inerte a cualquier fuerza. Uruguay puede invadirnos si no tenemos resistencia contra Uruguay, ni Chile, ni Bolivia, ni Perú, ni Paraguay, ni ninguno, que algún día se levantará contra la Argentina. O sea, está absolutamente indefensa. Paralelamente dice, todo este aparato se transformó en un gran curro de derechos humanos. Y ese curro lo tuvieron los políticos en su momento, que hicieron las indemnizaciones que hicieron, y esas abultadas cantidades de dinero que bien habla Solonet, que puede llegar a los 11.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares. Imagínense la cantidad de dinero que es. Pero esto involucra el curro judicial. Entonces los jueces se prendieron en todo esto. Piensen que un juez, hay pocos jueces federales. Pero estos jueces federales a la vez son subrogantes de otros juicios. Quiere decir que están cobrando como juez federal y aparte están cobrando como juez subrogante, que de repente llaman a un testigo por mes, o sea que en un testigo por mes empieza el circo de ese juez subrogante, que a su vez es juez subrogante en 20 otras causas. O sea, ese juez está levantando con pala plata. Y lo mismo que ese juez, estamos hablando de otros tantos jueces. Y eso es lo que se llama otro verdadero curro, que forma parte de los 11.000 millones que bien claramente hablan. Sin embargo, la justicia, que es ciega, ya no es tuerta en la Argentina, es absolutamente ciega porque está subordinado a un poder político cuya ideología es destruir, balcanizar la Argentina. Encontramos personajes que han hecho desfalcos brutales, como el caso de Vido, bien lo planteaba, Lázaro Báez, que han defalcado el Estado y que ese defalco generó miles de muertos. Muertos de la gente que perdió sus ahorros, muertos de la gente que no llegaba a fin de mes, muertes porque le sacaron, ¿no?, del bienestar que debería tener el Estado en dar a la población, se lo sacan para pagar deuda externa o para pagar todo esto, estos curros de estos señores que ahora salen libres, ¿no es cierto? Y que son más genocidas que a los que culpan ser genocidas, porque estos sí generan muertos. Y ninguno de ellos va preso, al revés, salen y les van a devolver sus bienes, muy probablemente. Como el caso de la vicepresidenta de la República, ¿no es cierto? Una verdadera canalla en este espectro porque forma parte de este contubernio demoníaco que es destruir la Argentina. Entonces, no son un panorama sano porque esto sigue, como el centro Wiesenthal, ¿se acuerda que fue creado? No, o por lo menos el juicio de Nuremberg, que enjuician a los jerarcas, pero que después aparece este nuevo emblema hebreo que se llama el centro Wiesenthal, que empiezan a perseguir hasta el que limpiaba las botas de un campo militar o de algún oficial o suboficial del ejército alemán. Entonces, esto es un curro, como es el curro de ellos. ¿Cuál es el curro? Que esto siga, y que siga el relato, y que siga toda esta retórica, que nunca va a terminar porque está basada en el odio, en la venganza, no lo que planteaba claramente Alberto Solonet, en justicia y concordia. Justicia y concordia es llegar a una verdadera verdad y a una verdadera paz, porque no podemos vivir en guerra y vivir grietados. Nosotros tenemos que buscar la paz en algún momento porque nosotros tenemos que poner un punto final para salir adelante, para que el país vuelva a crecer, vuelva a ser sano, volver a construir un país, que es lo que todos aspiramos como argentinos. Pero lo que no entendemos es que la política en general partidista está cómplice de toda esta historia que mientras perdure les da beneficios. Y siempre hay que buscar el chivo expiatorio. Entonces, vamos a vivir una Navidad en la cual va a nacer el Niño Dios, que justamente fue un Niño Dios, hijo de Dios, Rey de Reyes, que es el que va a morir en la cruz con todo el sacrificio justamente para traer el amor. El amor es decir, ir a la verdad. Y la verdad es el amor. Es la verdad y la vida. Entonces, si nosotros tenemos que vivir esta Navidad, la tenemos que vivir entendiendo que debemos poner un punto final, volver de vuelta a ese amor, aunque nos cueste tanto a nosotros,
pero volver a tratar de poner concordia y justicia y verdad y armonía para el futuro de los argentinos. Si no, difícilmente lo podamos lograr. Pero no bajo este amparo político en el cual estamos sometidos, sino en algún momento con la coherencia popular. En algún momento un pueblo tiene que despertar, y tiene que despertar para volver a tener gobernantes de calidad, como los tuvimos en la historia argentina. Es muy difícil todo esto, pero en los marcos en los cuales estamos sometidos difícilmente podamos salir. Por eso la oración, ¿no es cierto?, a la Virgen Santísima, para que en algún momento un milagro haga poner cordura y volvamos a vivir esa Argentina potente, esa Argentina grande que estamos predestinados a ser, pero que solamente nosotros poniéndonos, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Cuando nos pongamos en las cosas, verdaderamente, este país va a volver a ser maravilloso. Pero mientras lo dejemos en manos de ellos, difícilmente lo podremos lograr. Les deseo una feliz Navidad, un año 2021 con mucho coraje, valentía y virilidad, que es la que necesitamos los argentinos para salir adelante. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.